mucho que usted nos da, Señor, de todas las bendiciones que usted ha depositado en nuestra vida. Bendiga a su pueblo, Señor, que siempre usted esté proveyendo lo necesario para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Y ahí pasan nuestros hermanos recogiendo las ofrendas. Gloria a Dios. Y el que la vaya dando, vaya poniéndose de pie para poder estudiar la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por este privilegio tan grande que el Señor me da. Es un gozo, es una alegría poder hablar de la palabra del Señor y a la misma vez una gran responsabilidad que el Señor nos pone. Pero cuando hacemos la voluntad del Señor y obedecemos a la palabra, dice la palabra que somos siervos inútiles. Amén. Y solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Busquen en sus Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Gloria al Señor. Cuando lo encuentre me contesta con un amén. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar leyendo una historia muy conmovedora en esta noche que el Señor nos estará hablando a nuestras vidas. Lo tenemos todos, amados hermanos. Vamos a leer del 1 al 14. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que os bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey del rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarlo sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Melfiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, a los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Melfiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio, la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y de los hombres de Jabes de Galaad, de los
de los que habían hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selat, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén, aleluya. Extienda sus manos a este lugar, amados hermanos, y oramos al Señor que sea el Señor tomando el control de mi vida y que cada palabra que pueda salir de mis labios sea el Señor poniéndola, porque el que conoce la necesidad es Dios. Él conoce mi necesidad y Él conoce la necesidad de su pueblo. Padre, en esta hora, Señor, yo me presento delante de su presencia. Padre amado, aquí está mi vida delante de ti. Solamente quiero ser un instrumento, Señor, útil en tus manos, Señor amado, pero que sea el Espíritu Santo poniendo esa palabra en mis labios, que sea esa palabra, Espíritu Santo, hablando, Padre amado, y obrando, Señor, conforme la necesidad por la cual usted la envía, Señor. Cada palabra que usted envía a nuestra vida, Señor, es porque hay necesidad en cada uno de nosotros, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, la gloria y la honra, Señor, y la alabanza siempre será suya, mi Dios eterno. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor, y alabamos, le bendecimos en esta noche y exaltamos su nombre, Señor amado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy tenemos mucho tiempo, así que no se preocupe, vamos a salir temprano. Amén. Si el Señor así lo quiere, aleluya. En esta noche, amados hermanos, vamos a estar estudiando esta palabra del Señor. Es una historia muy conmovedora, es una historia que cuando uno la lee y se queda pensando, es algo que impacta nuestros corazones. Amados hermanos, nosotros en la palabra del Señor encontramos mujeres héroes, hermano, mujeres valientes, mujeres héroes en la Biblia, que ellas pudieron obtener grandes hazañas en la palabra del Señor. Pero esta historia que leemos en esta noche podemos ver, amados hermanos, la valentía, amados hermanos, que se encuentra, los sucesos que sucedieron en esta historia. Vamos a estar viendo, amados hermanos, como tema justicia, honra y misericordia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra, amados hermanos, nos habla de lo que estaba sucediendo en Israel. El pueblo de Israel estaba pasando por un hambre, por una sequía, que ya tenían 3 años de estar sucediendo esto. La crisis que ellos estaban viviendo, gloria al Señor, gracias. La crisis que ellos estaban pasando, amados hermanos, y quizás no se daban cuenta del por qué estaba sucediendo aquello. Pero en los versículos que leíamos dice que David fue y consultó al Señor que qué es lo que estaba pasando, porque podemos ver, amados hermanos, que lo que aquí estaba sucediendo era un pecado que se había cometido muchos años atrás, porque el rey Saúl ya no existía, él ya había muerto cuando esto estaba pasando. No sabemos cuánto tiempo David ya estaba en el reinado cuando estaba sucediendo esto. No sabemos cuánto tiempo, pero cuando David llegó a gobernar, sucedió lo que estaba sucediendo en estos días, el hambre que estaba pasando. Y cuando David fue y consultó a Dios, el Señor le contestó y le dijo que era algo que Saúl había hecho, un pacto que Saúl había quebrantado y que no había obedecido ese pacto que el pueblo de Israel había hecho con este pueblo de Gabaón, los gabaonitas. Y para nosotros poder entender esta historia, podemos hablar y entender y leer el libro de Josué en el capítulo 9. Nos habla de por qué el pueblo de Israel hizo un pacto con los gabaonitas.
En el libro de Josué, en el capítulo 9, dice que ellos se dieron cuenta cuando Josué estaba peleando la guerra y había obtenido la victoria en Jericó, como Josué había obtenido y vencido al pueblo de Jericó, perdón. Y entonces dice que ellos se dieron cuenta y tuvieron temor. Y fingieron, dice que se fueron. Yo creo que usted ya ha leído esa historia. Dice que se fueron ellos y tomaron ropas viejas, panes viejos y se hicieron como que ellos venían de otro lugar para poder engañar al pueblo de Israel. Y ellos no sabían, no se habían dado cuenta que los gabaonitas vivían ahí, eran vecinos de ellos, porque ellos no eran del pueblo de Israel, ellos eran de un pueblo pagano, de los amorreos. Y entonces ellos temieron al pueblo de Israel que ellos podían ser destruidos, y la astucia que ellos tomaron fue engañar al pueblo de Israel. Pero vayamos conmigo, hermanos, al libro de Josué para que usted vea mejor la historia. En el capítulo 9, el error que muchas veces nosotros cometemos cuando no consultamos a Dios, aunque después nos arrepintamos, pero cuando ya lo que ha sucedido ya es tarde. Entonces dice, no lo vamos a leer todo, usted lo puede leer en su casa para que usted entienda bien la historia de los gabaonitas. Dicen en el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Cuando ellos vinieron disfrazados con zapatos viejos, ropas viejas, dice que traían pan ya mojoso, y ellos vinieron a ellos y les contaron les dijeron que ellos adoraban al mismo Dios de Israel, y les mintieron, ellos no adoraban al Dios de Israel. Y entonces estos hombres lo que hicieron, que no consultaron a Dios. Y dice en el 15, y Josué hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Antiguamente, en el tiempo de Moisés, en el Números 30, en el capítulo 30, dice que cuando alguien hacía pacto y hacía el juramento, no podían quebrantarlo, porque era algo que no necesitaban firmar ningún documento, solamente eran de palabra, pero cuando lo juramentaban, eso el Señor lo tomaba en cuenta y tenían que cumplir ese pacto que ellos hacían. En Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora en día no se puede hacer eso, ¿verdad, hermano? Que no podemos creer que solamente porque nos dieron una promesa vamos a confiar cualquier juramento que se pueda hacer, pero en este tiempo valía la palabra cuando se juramentaba. Entonces eso es lo que hizo el pueblo de Israel en el capítulo 9 de Josué, que les juramentaron a ellos que no iban a ser destruidos, que no los iban a matar, porque dice que a los 3 días ellos se dieron cuenta que eran sus vecinos los que estaban ahí, que les habían mentido, que ellos no venían de lejos. Entonces, pero como ya los príncipes, ellos ya habían jurado con la congregación que no les harían daño, y cuando estos hombres se dieron cuenta, el castigo que les dieron fue, dice, más todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Ellos ya no podían destruir a los gabaonitas porque ya les habían juramentado. Y este fue el pacto que Saúl quebrantó cuando él estaba en el reinado. No lo cumplió, y entonces él trató de exterminarlos a ellos, de matarlos. La Biblia no registra lo que Saúl hizo, pero sí, como lo leemos en Segunda de Samuel, él sí trató de exterminarlos a ellos, y por eso estaba sucediendo hambre en Israel,
por causa del pecado de Saúl que había cometido. Podemos entender, amados hermanos, que muchas veces quizás los errores que nosotros cometemos, hay consecuencias a nuestra vida, como le estaba pasando al pueblo de Israel. Ya habían pasado muchos años y ese pecado estaba ahí todavía vigente. El Señor no lo pasó por alto, el pecado que Saúl había cometido, aunque fue a un pueblo que no era el pueblo de Israel, pero el Señor, amados hermanos, hace cumplir sus promesas. Amén. Y entonces esto había pasado ya muchos años, cuando el Señor le revela a David que era por el pecado de Saúl. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, amados hermanos, que muchas veces quizás nosotros podemos estar pasando algún problema, alguna necesidad, o quizás muchas veces nuestros hijos están pagando las consecuencias de nuestros errores. Muchas veces por nuestros pecados no confesados, porque hay pecados en nuestra vida que venimos acarreando y quizás no lo hemos entregado en las manos del Señor. No hemos roto esas cadenas que venimos arrastrando nosotros, y a veces las consecuencias, amados hermanos, son nuestros hijos que las vienen a pagar, o somos nosotros como hijos por los pecados de nuestros padres. Pero cuando venimos al Señor, nosotros somos libres y tenemos que orarle al Señor y romper toda cadena generacional que nosotros vengamos arrastrando, hermanos, para que los pecados de nuestros padres nosotros no los vengamos también acarreando, para que nuestros hijos sean libres también ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo, hermanos, que nosotros necesitamos cada día pedirle al Señor para poder ser libres como el Señor quiere que nosotros seamos. La justicia de Dios no puede ser ignorada. Bendito Dios. El pecado no resuelto trae consecuencias aún generaciones después. Dios es paciente, pero su justicia siempre se cumple. No podemos esperar bendición si hay pecado, injusticia o deuda espiritual sin tratar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que cada uno de nosotros examinarlos nosotros mismos, cómo estamos delante de la presencia del Señor. Sabemos que el Señor, la justicia de Dios, el Señor no la pasa por ignorancia, amados hermanos, como podemos ver en esta historia lo que estaba sucediendo. Estaban estos hijos pagando algo que ellos no habían cometido, un pecado que ellos no habían cometido, pero fueron ellos los que pagaron el pecado de su padre Saúl. Porque dice que cuando el rey David les dijo a los gabaonitas, ellos no aceptaron dinero de ellos no aceptaron que les dieran algo diferente, sino que ellos pidieron que se les diera de aquel hombre, familiares de la casa de Saúl. Y entonces David llegó a un acuerdo con ellos de entregarle a estos muchachos. Y él entregó 2 hijos de que Saúl había tenido con esta concubina Rispa. Y también le entregó, dice, los hijos de Mical. Pero no eran hijos de Mical, porque en la palabra del Señor encontramos que Mical recibió una maldición, que no pudo tener hijos, dice la Biblia, hasta el día de su muerte. Pero se dice que los hijos que ella tenía eran los hijos de su hermana. A lo mejor quizás ella había muerto, la hermana de ella, Merab, porque dice que eran los hijos de Mical, pero en otras traducciones de la Biblia dicen que eran los hijos de Merab, la hija de Saúl. Entonces estos eran los nietos que tenía Saúl, se los entregó David a ellos, porque David también había hecho un pacto con Jonatán sobre su casa de Jonatán, y perdonó la vida al hijo de Jonatán, porque también había hecho un pacto. Entonces él decidió entregar los nietos de Saúl y los 2 hijos que Rispa tenía con ellos. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, y aquí es donde nosotros vemos en esta historia una mujer valiente, una mujer, amados hermanos, que si nosotros entramos a esta palabra y visualizamos ese momento, fue un momento muy duro para esta madre, un momento de tristeza, de dolor que ella estaba pasando.
cuando ella se dio cuenta que sus 2 hijos iban a ser entregados para ser ahorcados. Imaginémonos nosotros, amados hermanos, como madre, qué dolor pudo haber sentido esta madre ante ese dolor, amados hermanos, porque ella no pudo hacer nada, no pudo intervenir que no mataran a sus 2 hijos. A lo mejor solamente eran los 2 hijos que ella, los únicos que ella tenía, a lo mejor eran sus hijos que la ayudaban. Era algo muy triste, amados hermanos, que pasó esta mujer, que era la concubina que tuvo estos 2 hijos con Saúl. Pero bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, que dice que en el dolor fiel que toca el corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que esta madre pudo hacer. Yo no sé, amados hermanos, cuánto nosotros estamos esperando en el Señor. Hemos terminado un año y estamos iniciando un año más. No sabemos, amados hermanos, cuántas oraciones usted tenga sin contestar, cuántas oraciones usted tenga en espera, pero lo que el Señor quiere es que sigamos intercediendo, amados hermanos, como podemos ver, y esta mujer nos demuestra, amados hermanos, ese amor perseverante que ella tenía, ese amor como madre que no importó ver a sus hijos muertos. Ahí, amados hermanos, en el silencio, ella estaba intercediendo, amados hermanos, por sus hijos. Y no solamente por sus hijos, sino por los hijos de Mical. También estaban ahí, eran 7 personas las que estaban colgadas en aquel madero. Solo imaginémonos esta historia, esa escena, hermanos, que estaba pasando esta madre en aquel lugar. Dice que hacía 3 años, por 3 años consecutivos, la tierra, amados hermanos, cómo se encontraba en aquel tiempo. Aquella sequedad, aquel sol, no había lluvia. Solo imaginémonos, amados hermanos, lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. El Señor había cerrado las puertas del cielo. La bendición no venía para su pueblo por el pecado que habían acontecido ahí. Y necesitaban que alguien expiara ese pecado para que el pueblo pudiera recibir la bendición. Pero nosotros podemos ver, amados hermanos, cómo esta mujer con tanto amor, es una historia que conmueve el corazón cuando los adentramos a la palabra del Señor y meditamos ese momento que estaba pasando esta mujer. Dice que ella tomó una tela de silicio. Cuando ella vio que sus hijos habían sido ahorcados, lo único que ella pudo hacer, tomar la tela de silicio. En estos tiempos se vestían de silicio como una expresión de duelo, de dolor y humillación. Era una tela áspera. Antes las personas, cuando estaban pasando alguna situación de dolor, de tristeza, se vestían de telas de silicio. Y lo que mostraba era que se estaban humillando. Y lo otro que ella hizo, ella permaneció vigilando los cuerpos de día y de noche, protegiéndolos de las aves del cielo que se pase sobre ella. Y las estaba defendiendo de las fieras del campo de la noche. Y lo otro que ella hizo, amados hermanos, dice que cuando tomó la tela de silicio, la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Gloria al Señor. Qué valentía, amados hermanos, la de esta mujer. Imagínense que no fue un día, no fueron 2 días, no fueron semanas. Dice que fueron meses lo que ella estuvo en aquel lugar. Imaginémonos, amados hermanos, no estaba un muerto, ahí estaban 7 muertos. Cuando fueron pasando los días, sabemos, amados hermanos, que cuando las personas mueren y se van, amados, descomponiendo sus cuerpos. Y en aquel sol, aquella mujer, amados hermanos, con esos hijos.
Qué amor de madre, ¿verdad, amados hermanos? Qué amor de madre, amados, porque no tenía unos hijos ahí vivos. Nosotros tenemos a nuestros hijos que podemos interceder por ellos. Quizás están muertos espiritualmente, pero viven, amados hermanos. Y esta mujer, aún en la muerte, quizás mucho pasó ella dificultades. ¿Cuánto no la veían aquella mujer defendiendo a aquellos muertos? Quizás le decían que quizás por el dolor ella estaba loca, a lo mejor le decían las personas. Porque si dice la palabra que no se apartaba ni de día ni de noche, no sabemos, quizás no comía o a lo mejor alguien le llevaba de comer. Pero si no se apartó todo este tiempo, qué vida la que ella, qué dolor la que ella estaba pasando en aquel lugar. Pero el amor era tan grande, el amor de esta madre no le importó. Quizás nosotros, si alguien, supongamos que alguien le mata a un hijo, no nos vamos a quedar ahí siempre. Lo que van a hacer es prepararlo, ¿verdad?, para enterrarlo. Pero en esta ocasión no podía suceder eso, porque cuando colgaban a alguien dejaban que las aves vinieran, las fieras destruyeran los cuerpos, y era una maldición que estaba pasando ahí. Cuando alguien moría colgado en un madero era una maldición. Y esta madre pudo luchar contra todo lo que estaba sucediendo hasta que sus hijos tenían que ser enterrados dignamente. Bendito sea el nombre del Señor, que ella pudo haber dicho: mis hijos ya están muertos, ya qué más voy a hacer. ¿Qué esperanza tenía ella? Lo que ella quería lograr era que los cuerpos de sus hijos fueran enterrados dignamente. Y lo logró, amados hermanos, logró eso. Y nosotros, amados hermanos, podemos ponerlo en nuestra vida espiritual. Quizás no estamos viendo los muertos físicamente, pero nosotros podemos ver que hay personas, cuando alguien está sin Dios, sin esperanza, anda muerto espiritualmente. ¿Y quiénes somos los que podemos interceder, amados hermanos? Como esta mujer estaba con aquella tela áspera, espantando a las aves, espantando a las bestias de la noche, porque cuando esos cuerpos se descompusieron, solo imagínense cuántos animales no quisieron llegar allá a comerse esos cuerpos, las aves carroñeras que de eso se alimentan. ¿Cuántas aves llegaban, dice, por el día? Y ella estaba ahí. Me imagino, amados hermanos, que esta mujer no dormía, o quizás dormía a su momento, y cuando sentía que algo venía se despertaba y estaba con aquel manto espantando. Era algo terrible que estaba sucediendo ahí, pero podía más el amor de esa madre. Esta mujer, amados hermanos, que se menciona, fue una gran héroe para estos hijos. Como le decía, estaban muertos, no habían esperanza. Pero el Señor, amados hermanos, pudo hacer justicia para ellos. Dios es paciente, pero su justicia siempre se cumple. No podemos esperar bendición si hay pecado, injusticia o deuda espiritual sin tratar. El dolor fiel que toca el corazón de Dios. Ella, cuando tomó, amados hermanos, la tela de silicio y fue a la roca, ella a lo mejor había escuchado al rey David. Nosotros encontramos muchos salmos en la Biblia, muchos versículos donde David se refiere a Cristo como la roca. Ella fue a la peña porque sabía que de ahí iba a venir su fortaleza. Ella corrió a ese lugar, amados hermanos, en el silencio. Ella no fue al rey a gritarle. Ella no fue a renegar ante él. Ella fue a quien de verdad le iba a hacer justicia, a la roca que es Cristo nuestro Señor. Se humilló primeramente con silicio, amados hermanos, y después dice que fue a la peña, a la roca, y la roca representa a Cristo, donde está nuestra fortaleza, donde está nuestra protección, y Él es nuestro refugio seguro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que correr, a la roca, donde allí, amados hermanos, en el silencio, donde quizás nadie nos ve, clamar e interceder. Ahí está Cristo, amados hermanos, para hacernos justicia, donde nosotros quizás no creamos que nuestras oraciones son escuchadas,
callada, que hay silencio, porque muchas veces nosotros queremos ver nuestras oraciones contestadas inmediatamente. Como le decía, esta mujer no estuvo un día, no estuvo 2 días. Dice que desde el comienzo de la siega hasta que hubo lluvia, allí estuvo, allí permaneció. Dice que fueron aproximadamente de 5 a 6 meses. Gloria sea el nombre del Señor. La enseñanza, amados hermanos, que esta mujer nos muestra. Y el salmista, amados hermanos, como le decían muchos salmos, el Salmo 61, 2, el salmista le decía al Señor: llévame a la roca que es más alta que yo. Porque el salmista conocía, amados hermanos, que solamente en esa roca podía encontrar la salvación. Solo allí podemos encontrar la respuesta. Dice en el Salmo 62, 7, en Dios, dice, está mi salvación, decía el salmista, y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer Rispa, amados hermanos, como el significado de Rispa, dice que era carbón encendido, piedra caliente. Gloria sea el nombre del Señor. Antiguamente los nombres significaban mucho para las personas. Según eran sus nombres, así era la personalidad de las personas. Así que esta mujer, amados hermanos, era una mujer, dice que era como un carbón encendido. Era mujer que no se doblegaba ante nada. Se mantenía firme creyendo que el Señor un día le iba a hacer justicia, que el Señor iba a tener misericordia de su familia, de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted le cree al Señor, o quizás ya se cansó de pedir, o quizás no ve la respuesta, quizás clama y mira las cosas peores. Amados, aunque más ore, por mucho que ore, usted continúa viendo que la respuesta no llega. Pero sabe, amados hermanos, que un día la respuesta llegará. Quizás sus ojos no lo van a ver, o a lo mejor el Señor le permita ver ese milagro. Pero si usted sigue confiando en el Señor dará la respuesta. El Señor levantará a nuestros muertos, porque cada uno de nosotros tenemos muertos, amados hermanos. Tenemos familiares que necesitan que intercedamos por ellos. Porque usted sabe que el enemigo lo que quiere es destruir nuestra familia, destruir nuestra vida, destruir nuestro llamado. Y somos nosotros los que le cedemos al enemigo para que nos gane ventaja. Somos nosotros los que abrimos las puertas, porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros. Él anda ahí, hermanos, queriendo destruirlos. Pero si usted y yo le damos la oportunidad, Él no pierde ninguna oportunidad para destruir. Pero el Señor quiere un pueblo en victoria. El Señor quiere familias en victoria. Solo es que le creamos al Señor, porque la misericordia y la justicia del Señor es grande para con nosotros. Solo es que sigamos confiando, amados hermanos, que si este año que ha pasado usted no ha visto victoria, sigamos creyéndole al Señor. No desistamos, amados hermanos, mantengámonos firmes en la fe, creyendo que tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, poderoso es nuestro Dios, amados hermanos. Vayamos a la roca, amados hermanos, humillémoslo delante del Señor, obedezcámosle. Ese es nuestro deber, obedecerle al Señor, obedecer la palabra, correr a Él, porque dice que Dios ve el dolor silencioso que otros ignoran. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Rispa, amados hermanos, ella no se escondió. Ella no huyó del dolor. Porque nosotros muchas veces queremos la victoria, queremos la respuesta rápida y desistimos y nos escondemos, o no queremos el sufrimiento, no queremos el proceso. Pero ella permaneció firme día y noche. Ella no pudo librarlos de la muerte, pero logró que los muertos tuvieran entierro digno. Su amor, el amor de ella desafió lo silencioso y conmovió a David. Él movido por su compasión para restaurar la justicia, mandó a recoger los restos y darle sepultura apropiada.
La perseverancia en fe, amados hermanos, es muy importante que nosotros permanezcamos fe creyéndole a nuestro Dios. Cuando aquella mujer dice que iba al juez injusto, que le hiciera justicia, dice que esa mujer continuamente estaba con aquel juez injusto, pidiéndole que le hiciera justicia. Y aquel hombre dice que era malo y él le hizo justicia porque él dijo, no sea que esta mujer venga continuamente y me agote la paciencia, mejor le haré justicia. Amados hermanos, y siendo ese hombre malo, ese juez injusto, ¿cómo nosotros no vamos a creer que tenemos un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que dice que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia? ¿Cómo el Señor no los hará justicia? Dice la palabra, si le clamamos a Él día y noche, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que pasa, amados, es que nosotros no estamos creyéndole al Señor. Quizás oramos una vez y queremos inmediatamente la respuesta y desistimos. Pero a veces, amados hermanos, que tenemos que permanecer ahí en el proceso, porque de ahí algo el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Rispa nos demuestra cómo la fe y la determinación pueden transformar tragedias y llevar a la restauración, inspirando a otros. Gloria es el nombre del Señor. Yo creo que aquí habemos mujeres como Rispa, ¿verdad, hermanos, hermanas? O quizás también el Rispo, ¿verdad? Porque también los hombres interceden también por nuestra familia. Hay familias que son los hombres que están intercediendo. Hay familias que son las madres que están ahí intercediendo, paradas en la brecha. Pero lo que el Señor quiere es que perseveremos y tengamos fe, que nos paremos firmes, que no importando el tiempo que pase, pero que nosotros podamos declarar a la victoria. Aunque nuestros ojos físicos no lo veamos, aunque para nosotros parezca imposible, para esta mujer quizás parecía imposible cuando estaban transcurriendo los meses y estaban ahí aquellos muertos ya secándose, amado, ya se había podrido todo. Quizás los huesos quedaron solamente ahí, porque eso es lo que dice, que al final recogieron los huesos de aquellos 7 hombres que habían sido colgados. Y entonces quizás a ella le parecía imposible. Quizás, amados hermanos, ella pensó que a lo mejor juntamente con ellos, ella iba a quedar allí muerta en aquel lugar donde ella se encontraba, en aquella peña, solamente con aquella tela de silicio, espantando a las aves. Pero se mantenió allí firme hasta que llegó la noticia al rey y le pudo hacer justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ella perseveró cuando nadie más estaba ahí, porque solamente ella se encontraba en aquel lugar. Solamente ella estaba intercediendo por aquellos muertos. Pasando, amados hermanos, cuántas cosas no pudo haber pasado por ella. Quizás cuántas personas no llegaron a hablarle a ella que desistiera, que se fuera mejor para su casa. Cuántas veces, amados hermanos, el enemigo no se acerca a nuestra vida y nosotros le obedecemos. Cuánta palabra negativa llega a nuestra vida y nosotros fácilmente le cedemos al enemigo. Porque lo que el enemigo quiere, amados hermanos, es que nosotros desistamos. Desistamos a lo que el Señor quiere ver en nosotros, a lo que el Señor nos ha prometido. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Solo es que usted y yo le creamos y declaremos la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Perseveró y no había respuesta inmediata. Perseveró cuando parecía imposible. La perseverancia de una mujer de fe nunca es en vano. Su clamor, amados, nuestro clamor nunca es en vano. Las lágrimas que usted derrama por su familia nunca es en vano. El Señor toma en cuenta eso. Nunca, amados hermanos, que digamos por nada perseveré, me sacrifiqué por esto, por lo otro y no pude ver mi milagro, no vi la respuesta del Señor. Sigamos creyendo, amados hermanos,
que la incredulidad no nos gane ventaja, que sigamos clamando. Si usted ha clamado todos estos años y no ha visto su milagro, o si ya llegó su milagro, gloria a Dios, pero siempre hay lucha, siempre hay victorias, ¿por qué seguir avanzando hacia adelante? Siempre, amados hermanos, hay por qué clamar y por qué seguir avanzando hacia la meta. Creámosle al Señor, porque hay un enemigo, amados hermanos, que anda así como aquellas aves, aquellas fieras andaban alrededor de estos muertos. Ahora en día nosotros podemos decir que hay demonios que andan alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos. Hay demonios que andan queriendo destruirlos, porque la meta del enemigo, el deseo de él es matarlos, así como ellos andan sin Dios y sin esperanza. Pero sabe, amados hermanos, que usted, cuando usted está orando, usted está haciendo como esta mujer con aquel manto de silicio. Usted está ahí en la roca orándole al Señor, cubriendo, guardando a su familia, y quizás por eso ellos no han pasado tragedias a su vida. El Señor los ha librado de la muerte, el Señor los ha librado de accidentes que nosotros desconocemos, amados hermanos. Desconocemos cuánto el Señor nos ha librado a nosotros por una oración de una madre. Aleluya. Cuando nosotros nos descuidamos, amados hermanos, pero creámosle al Señor. Créale al Señor que sus hijos están como están hasta el día de hoy, es porque Dios los ha guardado. Amén. Dios los ha protegido de lo que el enemigo quisiera hacerles a ellos. Una vez escuché en un mensaje a un pastor que decía que una madre estaba cansada de orar por su hijo, porque entre más oraba, peor miraba la situación. Más el hijo quizás estaba en vicio. Y dice que esa madre oraba, pero cuando ella dijo, no más voy a orar. Y cuando esa noche ella soñó y el Señor le mostró cómo el enemigo estaba planeando matar a su hijo, porque ya su madre había dejado de clamar por él. Y el enemigo dijo, ya no hay quien esté intercediendo, no hay quien lo libre. Y ahora es el momento cuando el enemigo quería matarlo. Dicen que esa madre se levantó y empezó a clamar y continuó clamando por su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Así nos pasa a nosotros, amados hermanos. Yo le motivo en esta noche a que sigamos perseverando en el Señor. Poderoso es nuestro Dios. Cuando los ponemos en las manos del Señor, amados, y hacemos un clamor, hay poder en la oración. Rispa nos enseña que Dios honra a la mujer fiel. Dios recoge tus lágrimas. Dios responde al amor perseverante. Y el Señor en esta tarde nos dice que permanezcamos. No sueltes tu fe. No abandones tu lugar, porque cuando una mujer se mantiene firme en Dios, el cielo se mueve y la tierra es restaurada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando todo está alineado a Dios, el Señor abre los cielos. Aleluya. Y podemos ver en esta porción que leíamos, que dice que cuando ella pudo obtener que hicieran justicia a los muertos, y también obtuvo, amados hermanos, que los huesos de Saúl que estaban enterrados en aquel lugar, y los de Jonatán y los otros hijos de él también fueran traídos. El rey David ordenó que fueran traídos para que los sepultaran, y los llevaron a sepultar a estos 7 juntamente con los otros, juntamente con el rey Saúl. Y dice en el último versículo, y sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Aleluya. El Señor abrió las ventanas de los cielos cuando hubo justicia por una mujer que se paró firme. El pecado ya había sido pagado, lo que Saúl había hecho con aquellas vidas que fueron ahorcadas. Y en este momento el Señor, que es fiel y verdadero y hace justicia, estaba abriendo las puertas de los cielos y acabando con aquella hambre que había en la tierra. El pueblo de Israel volvió a recibir la bendición de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Lo que el Señor desea, amados hermanos, que cada día nos esforcemos, que nos depositemos en las manos de nuestro Dios, porque tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que todo lo ve, que nos mantengamos firmes en la roca, que nuestro fundamento, como aquella casa, como aquella que dice que el que fundó la casa sobre la arena, vinieron ríos y dieron con impeto contra aquella casa, y el que la tenía fundada en la arena fácilmente cayó, pero cuando el que la tenía fundada en la roca, vinieron fuertes vientos y no la pudieron mover. Así es lo que el Señor quiere, amados hermanos, que nos mantengamos firmes en la roca que es Cristo el Señor. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra respuesta. No tenemos que ir a otro lugar. Rispa no fue a reclamarle al rey lo que había sucedido, porque ella sabía que no lo podía librar a sus hijos de la mano del rey, pero sí logró que aún en la muerte sus hijos pudieran ser dignos y ser enterrados dignamente. Bendito sea el nombre del Señor por esta enseñanza que nosotros recibimos a través de la palabra del Señor, que nos da a entender, amados hermanos, que el Señor es fiel y verdadero para con aquellos que le interceden, por aquellos que se acercan a Él con fe. Bendito sea el nombre del Señor, que sea el Señor ayudándonos cada día y permaneciendo a los pies del Maestro, creyendo a sus promesas, no dudando, amados hermanos, porque el que duda dice que es semejante a las olas del mar. Que nos mantengamos firmes con nuestra mirada, firmes en el Señor. No, amados hermanos, creyendo un día y otro día en nuestra fe esté decaída, sino que nos mantengamos firmes. Esta mujer se mantuvo fiel todo ese tiempo hasta que obtuvo la respuesta. Y quizás nosotros no estamos como esta mujer en ese lugar terriblemente, amados hermanos, estar viendo todo lo que estaba sucediendo alrededor de ella. Aquel ambiente, amados hermanos, tan le podría decir un tiempo tan difícil de oscuridad, ver todo aquello que sus ojos podían ver, pero podía más la fe, el amor en ella para su familia, que lo que estaba viendo. Así nosotros, amados hermanos, creámosle a nuestro Dios. Creámosle, no desmayemos, amados hermanos. Sigamos clamando por nuestra familia. Sigamos creyendo que nuestros ojos verán lo que el Señor va a hacer con cada uno de ellos, porque poderoso es Dios. Porque hay situaciones, amados hermanos, que no están en nuestras manos. Por más que nosotros queramos, por más que usted hable o diga, no se va a ser escuchada. Pero cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, el Señor es el que intercede por nosotros. El Señor es el que obra en nuestras familias. Él es el que rompe cadenas. Solamente Él puede quitar esas vendas que el enemigo ha puesto en el ser humano. Solamente el poder de Dios. Yo creo que hay dolor en nuestros corazones cuando vemos nuestras familias que no quieren nada del Señor. Nuestros corazones se duelen cuando nosotros conocemos el camino, el destino que les espera a ellos. Y ese es un motivo para que nosotros sintamos esa fuerza para seguir clamando, ir a los pies del Señor, ir a los pies del Maestro, para que el Señor los salve a ellos, porque aún durante hay vida hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor, que sea el Señor motivándolo cada día, amados hermanos, que Él va como poderoso guerrero peleando nuestras batallas. Aleluya, es Él el que va como poderoso guerrero peleando nuestras batallas, y con Cristo somos más que vencedores. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que tenemos a un Dios todopoderoso. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, amados hermanos, y le damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Y que sea el Espíritu Santo quien le haya hablado a su vida mejor que mis palabras. Aleluya.
Es el Señor el que obra, el Señor es el que conoce. Es el Espíritu Santo, dice la palabra, que el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, aleluya. Quizás nosotros no podemos muchas veces pedir y pedimos bajo la voluntad nuestra, pero cuando pedimos bajo la voluntad y la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está intercediendo por cada uno de nosotros, aleluya.